Y va a presentar el liberalismo en 10 principios y es un economista, escritor, conferenciante y profesor. También contamos con Lorenzo Bernaldo de Quirós, que va a presentar No te equivoques, Trump no es liberal, y con el profesor Carlos Rodríguez Brown, que nos va a presentar sus panfletos liberales, el 4º volumen. Pues muchas gracias y pasamos a proyectar el vídeo. Hola a todos, amigos de Madrid, amigos de Hispanoamérica, del mundo hispano que están reunidos en Madrid en Liberacción. Mi nombre es Iván Carrino, soy economista argentino y soy el autor de El liberalismo económico en 10 principios, mi último libro publicado en esta oportunidad por Unión Editorial. ¿Qué vas a encontrar en el liberalismo económico en 10 principios? Bueno, vas a encontrar una definición de liberalismo económico definida en 10 argumentos principales, ¿no? Mucho se viene hablando de qué es el liberalismo, por lo menos en América Latina, donde acabamos de salir de un oscuro proceso socialista e intervencionista, especialmente en Argentina, y la verdad es que el liberalismo ha llegado a las primeras planas. Cada vez se discute más el tema, ya sea porque a la gente le empezó a gustar o porque se lo ataca sin piedad. Mi idea entonces es hacer un compendio breve, pero que explique de qué se trata esto, de qué se trata el liberalismo, pero específicamente en su aspecto económico, en lo que tiene que ver con el comercio, los precios, la inflación, el rol del Estado en la economía, el gasto público, los impuestos. Entonces, entre algunos de esos principios que vas a encontrar ahí en mi libro, El liberalismo económico en 10 principios, están, por ejemplo, que para un liberal el valor es subjetivo, que los contratos voluntarios benefician siempre a ambas partes, si este no fuera el caso, los contratos no se harían. Por otro lado, que los precios son sagrados, esa lección que nos dio Friedrich Hayek sobre el rol que tienen los precios en una economía de mercado. Y ligado a eso, también vas a encontrar la idea de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, cuya responsabilidad recae únicamente en los hacedores de políticas públicas, que, quinto principio, imponen controles de precios, empeorando la enfermedad. Los controles de precios son remedios peores que en la enfermedad y la experiencia venezolana lo demuestra muy claramente, ¿no? Otro principio que vas a encontrar ahí es que el Estado tiene que tener un rol limitado en cuanto a sus finanzas específicamente. El gasto tiene que ser bajo, los impuestos tienen que ser bajos y el presupuesto tiene que ser equilibrado. Otro tema que vas a encontrar en mi libro, la desigualdad. Mi planteo, y el planteo de muchos liberales, es que el mercado no solo produce, sino que también distribuye. Y distribuye de acuerdo a las voluntades individuales que se expresan en el mercado, premiando a quienes mejor satisfacen las necesidades de los consumidores. Redistribuir la riqueza y los ingresos mediante la coacción estatal implica un acto injusto, pero además ineficiente. Los últimos 3 principios que vas a encontrar ahí tienen que ver con que el capitalismo es la mejor receta para reducir la pobreza. Esto está demostrado en la historia, pero también es un planteo teórico. En la medida que vos tengas más libertad para crear, más incentivos vas a tener a hacerlo. Y cuanta más creación, más producción, menos pobres hay en el mundo. Las últimas 2, la lección de Adam Smith. El bienestar individual es amigo del bienestar social. En la medida que vos te preocupás por tus propios intereses, producís bienes y servicios que ayudan a los demás. Perseguís tu bien individual, pero la sociedad mejora. Y por último, la lección de que las instituciones importan. Es importante tener reglas claras, pero es importante qué tipo de reglas claras queremos tener. En Cuba es muy claro que si criticás al gobierno podés terminar preso. Esa es una regla muy clara, pero es nefasta para el crecimiento económico. El liberalismo económico plantea que las reglas tienen que ser claras, pero tienen que ser justas y tienen que ser a favor de la propiedad privada, de la libertad de las personas y de los contratos libres. Te invito a llevarte una copia de El liberalismo económico en 10 principios. Te va a gustar, ya sea porque tenés dudas sobre de qué se trata, ya sea porque odias el liberalismo o ya sea porque te gusta y querés reforzar y esquematizar estos 10 principios que lo definen. Muchas gracias y que sigan disfrutando de Liberacción. Sí, está bien, está funcionando. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Aquí estoy una vez más en Liberacción.
una cita a la que no suelo fallar, no así como otras que a veces fallo, pero en esta procuro no fallar. Os voy a presentar Panfletos Liberales, volumen 4. A lo mejor esta sucesión de panfletos es que el liberalismo es más complicado de lo que pensamos y sobre todo es complicado convencer a la gente de que nuestras ideas son realmente tan buenas, ¿no? Sigue el volumen 4 de Panfletos Liberales, sigue en alguna medida el patrón de las ediciones anteriores, en el sentido de que me voy ocupando del liberalismo en diferentes campos, como la política, la economía, la cultura, que debo decir que cada vez me interesa más, lo veo por la cantidad de artículos que hay dedicados a la cultura y al liberalismo. Pero en este cuarto volumen, porque voy siguiendo, claro, la evolución de nuestro país, he añadido dos capítulos, que es el nacionalismo y el populismo. Y lo he hecho porque simplemente en los últimos años han adquirido una relevancia y un peligro, podemos decir, que no tenían antes. El nacionalismo me hizo gracia en la manifestación de octubre tan bonita de Barcelona. Mario Vargas Llosa recordó cuando él vivía en Barcelona, hace 50 años. Y él decía que los nacionalistas prácticamente no existían. Que lo que había era mucha gente de izquierda, claro, y mucha gente antifranquista, y los liberales pues eran lógicamente antifranquistas. Pero el peso del nacionalismo era mínimo. Y se asombraba de lo que había pasado en estos 50 años, en donde una ideología pues minoritaria pues de pronto consigue ser la tercera, el tercio o el 40% o quizá más de la voluntad de los catalanes, causando un peligro muy considerable. Y la tesis que defiendo en el libro es que el liberalismo, o más bien el antiliberalismo, tiene mucho que ver con esto. Para eso solamente hay que pensar qué poco daño habrían hecho los nacionalistas en Cataluña de no haber podido disponer de la educación pública y de los medios de comunicación públicos. Y en segundo lugar, hablo del populismo. Aquí tengo una pequeña reivindicación latinoamericana, porque se pensaba que el populismo era una peculiaridad nuestra, como si fuéramos genéticamente caracterizados por una especie de deficiencia que nos hacía ser populistas, y los norteamericanos y los europeos nos miraban por encima del hombro diciendo, bueno, si son populistas entonces deben ser latinoamericanos. Pues no. Es una mercancía de mala calidad que hemos conseguido exportar, al parecer, tanto al norte de América, y ahora nos va a hablar Lorenzo de Trump, como también en Europa. Y aquí tenemos pues, un ejemplo en el caso de Podemos, que es un paradigma del populismo, digamos, en su cara europea, pero con los mismos peligros antiliberales que tenía el populismo que hemos conocido al sur de Río Grande, en América Latina. O sea que ese es Panfletos Liberales 4, que publica, como siempre, Lida Editorial. Espero que lo compréis y que os guste. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Muy buenos días a todos. Como siempre, es un placer venir a Liberaction a compartir con los amigos algunas de nuestros panfletos, en el caso de Carlos, y de nuestro otro panfleto, que es el trabajo colectivo que hicimos este año, que era ¿por qué no te equivoques? ¿Por qué no es tan liberal? Mucha gente se enfadó cuando publicamos el libro porque pensaba que el título era absolutamente lamentable, porque Trump nunca ha dicho que era liberal, ¿no? Sin embargo, el título lo elegimos muy conscientemente porque hay muchos sectores en lo que es el centro derecha y la derecha europea que han intentado ver en Trump, incluso algunos sectores liberales, que era en efecto un paladino, un defensor de las libertades económicas, por lo menos. La tesis del libro es... Sí. No sé si es que no está encendido. Bien. El libro es un libro colectivo en el que están parte de muchos de liberales que conocéis, prácticamente todos, obviamente, de nuestros amigos, y abarca una visión panorámica sobre lo que son los diversos aspectos de lo que ha sido el programa y la filosofía política de Mr. Trump. El punto central es que Trump, por supuesto, no es liberal, pero no solo no es liberal, sino supone una ruptura inédita en lo que ha sido la tradición política liberal norteamericana en el sentido clásico.
Trump es en ese sentido una anomalía y una percepción y una perversión de lo que ha sido una trayectoria de pensamiento y de acción política que, con matices que se quieran, ha sido prácticamente constante desde la fundación de los Estados Unidos hasta ahora, a pesar indiscutiblemente de que el viejo modelo de los padres fundadores se ha ido erosionando en gran parte en una vía estatista, colectivista en muchos segmentos, pero Trump supone una ruptura incluso con eso. Desde ese punto de vista también hemos apuntado que la idea de un Trump simplemente populista en el sentido retórico no obedece a la realidad, sino que tiene un sustrato aparentemente desconocido, que es el de una corriente de pensamiento muy potente, minoritaria, pero que se ha apoderado de alguna manera de lo que es el discurso trumpiano y de alguna manera también de la estrategia del propio Partido Republicano, que es la derecha alternativa. La derecha alternativa de Steve Bannon y toda esta gente ha informado lo que es un discurso de los Estados Unidos, que es un discurso que no tiene raíz americana, sino es una raíz europea, fundamentalmente de la extrema derecha nacionalista, proteccionista, intervencionista, es decir, todos los ismos nefastos contra la idea liberal. El libro fue, además, pasó prácticamente inadvertido, porque en ese sentido fuimos unos profetas que profetizamos en el momento más inoportuno, que es cuando las cosas no han sucedido. Sin embargo, yo creo que la actualidad y el interés de por qué Trump no es liberal es porque los hechos y su comportamiento y su actuación política en todos los planos prácticamente se encuentra reflejada en el libro que en estos momentos tengo el honor de compartir con vosotros. Nosotros apuntábamos al final una línea que era básica y que yo creo que es muy importante. En los tiempos de turbulencia, de conflictos que ha habido siempre en ese dramático siglo XX, incluso en los peores momentos, siempre había al otro lado del Atlántico, digamos, una lucecita, en la Casa Blanca, independientemente de cuáles fuesen los gobiernos, en el que al final era una especie de mecanismo de estabilidad o una especie, digamos, de último refugio. Esa lucecita, en nuestra opinión, con Trump se ha acabado, al menos durante lo que dure su presidencia, con lo cual, en un mundo complicado, incierto, en el que hay un retroceso aparentemente real en lo que es las democracias liberales, el paso de Estados Unidos, que ha sido, con sus defectos y virtudes, un agente de expansión de las ideas o de los principios que son tan queridos para nosotros, supone una pésima noticia para el mundo. Por eso se acababa de alguna manera en una síntesis en el que el futuro del liberalismo en el corto y en el medio plazo ya no se jugaba tanto en Europa, que es en donde la batalla, digamos, no nos va muy bien, sino en lo que había sido durante muchos años y durante muchas décadas el faro de la libertad, que era América. Y nada más. Pues alguna pregunta. Para el señor Müller. Uy, perdón, disculpe. Ha sido un error. Bueno, lo que le quería un poco preguntar. ¿Cuál es la opción menos... Sé que no suena bien decirlo, pero ¿cuál es la opción menos mala en Estados Unidos? O sea, Hillary Clinton, Donald Trump, quizá una tercera vía, o no ve que puede existir una opción menos mala, visto el panorama político de Estados Unidos. ¿Cómo lo valora usted? Yo creo que Hillary era un candidato imposible y probablemente el peor candidato, excluido el señor Sanders, ¿no? Trump ha sido una desgracia y yo creo que en el Partido Republicano había candidatos potenciales que hubieran sido mucho mejores, como nuestro amigo Marco Rubio. Lo que pasa es que sucedió una cosa sorprendente, que es que en los debates, cuando había los debates en las primarias americanas para elegir el candidato, era increíble ¿cómo diríamos? Si me permitís un poco la grosería, el acojonamiento del resto de los candidatos ante Trump. No solo por su grosería formal, sino por la falta de capacidad de atacarle con principios sólidos. Y yo creo que eso tenía mucho que ver con la, entre comillas, financiación de los candidatos. Es decir, Trump se financió su propia campaña y el resto de los candidatos, obviamente, recibían plata de donantes. En un debate de esas características, el complejo de inferioridad desde ese punto de vista de los candidatos yo creo que pesó mucho. Y entonces Trump cogió una inercia
de la que era muy difícil luego darle marcha atrás. Pero Hillary yo creo que hubiera sido probablemente un presidente en política exterior bastante más sensato que Trump. En política interna hubiera sido la continuación de un modelo, la deriva estatista de la economía americana. Y el problema es que Estados Unidos ha tenido mala suerte. En los momentos dramáticos siempre ha tenido un presidente adecuado. Pues Reagan en los años 80 y ahora ha fallado. Igual que les ha pasado a los propios británicos en los momentos difíciles. Tenían a Winston Churchill y ahora tienen a esta señorita encantadora de Hertfordshire, que es un personaje singular, ¿no? Buenas. Nada, preguntar a ambos que no solo por el populismo, sino también porque últimamente parece que el político más bravucón gana, pero también parece que el economista más bravucón gana, el más radical, el que más chistes hace. No tanto porque tenga razón, sino porque, y eso lo vemos en la televisión, ¿no? Casi la grosería es lo que más vende. No sé qué opinión tienen de esto. Me molesta esto que dices, que está mal hacer chistes. Digo, me he pasado la vida haciéndolos. Me estás frustrando una carrera que yo pensé que tenía algún horizonte. No, espero que no esté mal hacer chistes, ¿no? Espero que el humor ha sido siempre una palanca de la libertad, ¿no? En el momento que te empiezas a reír del tirano es el momento en que se acaba, es lo que me parece a mí. Y por eso el humor ha florecido en Estados Unidos a propósito de Trump, ¿no? Yo creo que tenemos siempre mucha dificultad, los liberales, de presentar un discurso, ¿no? Y se nos plantea también algo a lo que me parece que ha hecho referencia Lorenzo y también tu pregunta, ¿no? Y es que la política te enfrenta a un chantaje moral, porque nunca está el candidato que tú quieres, nunca está el bueno. Y entonces te dicen, tienes que elegir entre el malo y el pésimo. Si observáis, esto es peculiarmente político. En la sociedad civil no pasa eso. En la sociedad civil tú no puedes salir a la calle y decir, cómpreme a mí esta camisa porque la de esta tienda es peor todavía que la mía. Esto no funciona en el mercado. La gente que hace así, no compró ninguna, hombre. Y la reacción de la gente opera como un funcionamiento para que los camiseros digan, casi mejor no vendamos esta basura.